El pueblo de Israel había caminado con Dios durante generaciones. Habían visto milagros asombrosos, habían cruzado mares que se abrían a su paso y habían recibido leyes escritas por el dedo mismo de Dios en tablas de piedra. Eran el pueblo elegido, con una historia llena de maravillas. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Sus corazones, una vez llenos de asombro y gratitud, empezaron a endurecerse. Las promesas que Dios les había hecho se fueron olvidando, como un eco lejano. La obediencia, que antes nacía del amor, se convirtió en una carga, en algo opcional. Y el amor genuino por Dios fue reemplazado por costumbres vacías, por rituales sin corazón. El pacto que Dios había sellado con ellos en el monte Sinaí, un pacto de relación y bendición, se había reducido en sus mentes a una simple lista de reglas imposibles de cumplir. Y el resultado de este alejamiento fue devastador. El pueblo cayó en la idolatría, adorando dioses falsos hechos por manos humanas. Se alejaron de la justicia y la rectitud. Olvidaron a los pobres y a los necesitados. Y lo más trágico de todo, olvidaron al Dios que los había rescatado de la esclavitud, al Dios que les había dado una identidad y un propósito. La gran ciudad de Jerusalén, el corazón de la nación, comenzó a decaer espiritualmente. La esperanza parecía desvanecerse en el horizonte, como una luz que se apaga lentamente. La nación estaba rota, fragmentada por dentro y por fuera. Y en medio de esa oscuridad, de esa profunda crisis nacional, Dios levanta a un profeta. Su nombre era Jeremías, un hombre conocido como el profeta llorón, porque su corazón se quebrantaba al ver el estado de su pueblo. Un hombre valiente que anunciaba el juicio inminente por sus pecados, pero también, y esto es clave, anunciaba una esperanza que nadie se esperaba. Porque justo cuando todo parecía perdido, cuando el exilio era una certeza y el futuro se veía sombrío, Dios tenía un plan mayor, una promesa que no solo cambiaría la historia de Israel, sino la historia de toda la humanidad para siempre. En medio de todo ese caos, en medio de la tristeza y la desesperación del pueblo que estaba a punto de ser llevado cautivo, Dios habló, pero esta vez, su voz no trajo solo una advertencia. Trajo una promesa increíblemente esperanzadora. En el capítulo 31 de su libro, Jeremías escribe las palabras de Dios. «Vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto». Y Dios mismo se encarga de aclarar que no será como el antiguo pacto que hizo con sus antepasados en el Sinaí. No sería un pacto basado únicamente en reglas externas, en mandamientos tallados en piedra. No sería un pacto que el pueblo pudiera romper una y otra vez con su desobediencia. Este sería un pacto diferente, un pacto eterno, un pacto que no se quedaría en la superficie, sino que llegaría al lugar más profundo del ser humano, un pacto del corazón. Dios no estaba abandonando a su pueblo a pesar de su rebeldía. Al contrario, Dios estaba preparando algo mucho más grande, mucho más profundo. El fracaso humano no había destruido el plan divino. De hecho, de una manera misteriosa, estaba preparando el escenario para algo completamente nuevo. Porque Dios sabía algo que el pueblo aún no entendía del todo. El problema nunca fue la ley. La ley era buena, santa y justa. El verdadero problema era el corazón humano. Un corazón inclinado a la rebeldía, incapaz por sí mismo de cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Y por eso, el nuevo pacto sería radicalmente distinto. Dios declaró algo revolucionario, algo que cambiaría las reglas del juego para siempre. No pondré mi ley en tablas de piedra, la escribiré en sus corazones. Esto lo cambiaba todo. Ya no se trataría de una obediencia forzada, motivada por el miedo al castigo. Sería una transformación interna, donde el deseo de agradar a Dios nacería desde adentro. El nuevo pacto no trataría solo de comportamiento externo, de cumplir una lista de cosas por hacer y no hacer. Trataría de identidad, de quienes somos en relación con Dios. Dios no solo quería que su pueblo lo obedeciera, Él quería que lo amaran con todo su ser. Quería una relación genuina, no una religión de apariencias. Imagina esto por un momento.
Un mundo donde las personas no hagan el bien por obligación o para ganar puntos, sino porque su corazón ha sido genuinamente cambiado. Un mundo donde la relación con Dios no dependa de sacrificios constantes que solo cubren el pecado temporalmente, sino de una conexión viva, personal y directa con el Creador. Dios estaba prometiendo algo que era humanamente imposible: un corazón nuevo. Un corazón capaz de amar a Dios de verdad. Un corazón capaz de vivir en justicia y rectitud, no por esfuerzo propio, sino por el poder transformador de Dios. Un corazón renovado desde dentro hacia afuera. Y entonces, como la culminación de esta increíble promesa, Dios dijo las palabras más impactantes y liberadoras de todas: perdonaré su maldad, y nunca más recordaré sus pecados. Presta atención a esto. No dijo que los ignoraría. No dijo que minimizaría la gravedad del pecado. Dijo que los perdonaría completamente, que los borraría de la cuenta. Para entender la magnitud de esta declaración, tenemos que recordar la realidad del antiguo pacto. Requería sacrificios de animales constantes. Había una culpa constante, un recordatorio perpetuo del pecado que separaba al hombre de Dios. Pero el nuevo pacto prometía algo definitivo, algo completo, un perdón total, un borrón y cuenta nueva, una restauración verdadera y profunda de la relación rota. Esto era mucho más que una nueva religión, era redención en su máxima expresión. Con estas palabras, Dios estaba anunciando el futuro. Estaba profetizando que un día llegaría el sacrificio perfecto, un sacrificio que no necesitaría repetirse nunca más. El nuevo pacto no sería temporal, como el antiguo, que apuntaba hacia algo más grande. Sería eterno. Y siglos después de que Jeremías pronunciara estas palabras, esa promesa se cumpliría de una manera que superaba toda expectativa. En una mesa sencilla, durante una cena de Pascua, rodeado de sus discípulos, un hombre llamado Jesús tomó una copa de vino. Y mirando a sus amigos, dijo estas palabras que resonarían a través de la historia: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En ese momento, el nuevo pacto dejó de ser una promesa futura y lejana. Se convirtió en una realidad presente y tangible. La ley escrita en el corazón, el perdón definitivo de los pecados, la reconciliación total con Dios. Todo se hizo posible a través de Jesús. Jeremías habló de una esperanza que venía, y Jesús la hizo posible con su vida, su muerte y su resurrección. Hoy, esa misma promesa sigue viva y poderosa. No importa tu pasado, no importan tus errores, grandes o pequeños. No importa cuántas veces sientas que has fallado o que no das la talla. El nuevo pacto sigue disponible para ti. Dios todavía está en el negocio de transformar corazones. Dios todavía perdona pecados de manera completa y definitiva. Y Dios todavía cumple cada una de sus promesas. Porque el nuevo pacto que Jeremías anunció no fue solo para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Fue una promesa para todos nosotros, para toda la humanidad. Y esa promesa, la promesa de un corazón nuevo y un perdón completo, sigue cambiando vidas hoy, en cada rincón del mundo. Es la mejor noticia que jamás podríamos recibir. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esto te ha tocado, compártelo y suscríbete para más contenido como este.